tengo a la licenciada María de Lourdes Santiago Negrón con nosotros en la línea, ex senadora del Partido Independentista Puertorriqueño. Saludos, ¿cómo está usted? Muchos saludos a ti, Falú. Espero que estés bien, ¿verdad?, dentro de lo que cabe en esta situación complicada. Estamos bien dentro de, obviamente, como está prácticamente la mayoría de la ciudadanía, ¿verdad? Siguiendo el distanciamiento físico, el distanciamiento social, siguiendo pues las medidas de precaución que hay que tener. Y ahora que menciono las medidas de precaución que hay que tener, gente, la mascarilla no es opcional cuando usted sale a la calle. La mascarilla usted se la tiene que poner y no es que se la ponga como si fuera un collar. Porque he visto a gente que se pone la mascarilla cuando entra a un negocio y cuando salen del negocio se quitan la mascarilla y se la ponen guindando y eso no funciona así. Es para que usted ande con ella puesta porque es para que usted se proteja, pero también para proteger a los demás. Es sumamente importante. El uso incorrecto de la mascarilla lo que podría provocar es todo lo contrario que usted está buscando, protegerse. Pero bueno, eso lo dialogaremos más adelante. Vi que usted hizo unos argumentos al Departamento de Educación que me gustaría que lo comparta con el pueblo de Puerto Rico porque son sumamente importantes e interesantes. Mira, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de distintos sectores que hacen un llamado a la reapertura, sobre todo el sector comercial. Pero un elemento fundamental que es el regreso a las escuelas está como que corriendo por los márgenes. Y ya sabemos cómo en condiciones regulares el inicio del año escolar puede ser bastante desordenado. Escuelas que no están listas, maestros sin nombrar, estudiantes que no aparecen matriculados, equipo que no llega. En estas circunstancias, con la nueva realidad del coronavirus, o sea, porque aun cuando se decrete la apertura de comercios o de las mismas escuelas, no va a ser como era el año pasado. Eso no va a pasar. Hay unas preguntas importantes que el departamento debe contestar desde ya y nuestra propuesta es que las atienda. Por ejemplo, tenemos escuelas de hasta 900 estudiantes. No es viable con el coronavirus tener 900 estudiantes. Los salones en Puerto Rico en promedio tienen 25 estudiantes. Algunos llegan hasta 32, 35 estudiantes. Esa no es una realidad manejable con el coronavirus. Los baños de las escuelas, en muchas escuelas son insuficientes, no hay tal cosa como estaciones de lavado de manos, no hay jabón para empezar. Hay medidas de distanciamiento o protocolos de limpieza que pueden operar más o menos bien con estudiantes de cierta edad. Es más difícil con los niños y niñas más pequeños. El tema de educación especial es un tema que requiere una atención muy cuidadosa. Ahora mismo el departamento está llamando a las reuniones de compu para que los papás discutan cuál va a ser el programa educativo de sus hijos e hijas, pero en una situación bien anormal, porque es que el departamento no tiene los ofrecimientos claros. Entonces hay que hacerse esas preguntas. La organización escolar hay que trabajarla junto con todos los componentes de la comunidad escolar, los directores, las maestras. ¿Cuántos niños por salón es prudente, verdad? Y yo no pretendo dar la respuesta, pero ciertamente 30 no es. 30 no es. Eso quiere decir, vamos a necesitar más salones, vamos a necesitar reabrir escuelas. Y en este punto no se nos puede olvidar la situación terrible de las escuelas del suroeste y algunas en San Juan también, que no han podido abrir después de los terremotos. En Guayanilla ya no quedan ni las carpas, o sea, ya no queda nada. Y nuestra invitación es a que el departamento de buena fe, con transparencia, se siente a plantearse esas preguntas, a contestarlas, para que el regreso sea lo más ordenado posible, porque después de todo estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho a la educación. Fíjese, eso que usted plantea es sumamente interesante e importante porque todos estamos concentrados en el ahora, en cómo vamos a resolver esta situación hoy, mañana. Oiga, pero no estamos haciendo unos planes a futuro, por ejemplo, no solamente cómo va a ser el regreso a la escuela, cómo va a ser el regreso a los trabajos en el sector público, cómo va a ser el regreso a los trabajos en el sector privado. O sea, como que estamos enfocados en el ahora, en esto que estoy viviendo, pero mañana ¿qué? Y hay mucha ansiedad, mucha gente que quiere regresar a sus centros de trabajo, mucha gente preocupada por el regreso a los centros de trabajo. Entonces, yo creo que ya podemos, para empezar, partir de la experiencia que ha habido en otros países. Ayer precisamente estaba leyendo
En España han preparado un programa de reintegro a la vida laboral de 2 meses, 8 semanas, en bloques de 2 semanas. Pero requiere tener unas previsiones, tú hablabas ahorita de lo de las mascarillas, pues sí, y hay cosas, Falú, que son obligación de los patronos proveer, o sea, no podemos depender de que cada cual haga su gestión a ver si consigue o no la mascarilla en la farmacia o los guantes, pero cosas de la vida cotidiana en los trabajos. ¿Cómo va a funcionar la llegada al centro de trabajo? Las oficinas van a tener que ser redistribuidas. Los elevadores, qué sé yo, son cosas que uno tomaba muy por sentado, ¿verdad? Nadie se preguntaba 2 veces. Y en el caso de las escuelas, quiero enfatizar también, Falú, aquí no se habló mucho de eso porque llegó el coronavirus, pero este semestre comenzó con un brote de influenza y micoplasma en escuelas públicas y privadas. O sea, por si alguien necesitaba el recordatorio de que de verdad las escuelas, por su propia naturaleza, son un espacio que se presta al contagio. Mire, ayer leía un comentario del compañero periodista Héctor Vázquez Muñiz, muy interesante, donde él planteaba, bueno, ¿cómo vamos a distribuir ahora un regreso a las escuelas públicas? Las escuelas pues privadas un tanto diferente cómo se maneja. Veremos ahora posiblemente clases de estudiantes yendo a una escuela lunes, miércoles y viernes y otros yendo martes y jueves para evitar una aglomeración excesiva de estudiantes. ¿Quién sabe? No lo sabemos al momento. Esa es una posibilidad. Yo preferiría la reapertura de escuelas, menos estudiantes por salón, que ha sido el reclamo de siempre y que además vamos a entrar en agosto a una situación muy particular, ¿verdad? Sabemos que el semestre no terminó cubriendo todas las destrezas que había que cubrir. Yo creo que es importante también que estemos claros de que a pesar del inmenso esfuerzo que han hecho muchas maestras y maestros, y yo puedo dar fe de eso, la educación en línea, por muy capaz que sea la maestra o el maestro, no es un sustituto para la educación presencial, sobre todo, ¿verdad?, en las etapas más tempranas. El departamento ha anunciado, Falú, que ya adquirió las licencias para libros digitales. Y eso está bien chévere si tú tienes cómo accesar el libro. Si no tienes, pues entonces aumenta la brecha de desigualdad en el país. Y cuando digo accesar, es que tanto estudiantes como maestras, no se nos olvide el componente docente, que tengan el aparato electrónico, sea el teléfono inteligente, o sea el iPad, preferiblemente la computadora, una tableta, una computadora, pero que tengan también la conexión de internet y que tengan las destrezas. A veces se asume, ¿verdad?, que esto es tan sencillo. Mira, no lo es. Educación en línea no es mandar un email o un WhatsApp. Es algo que tiene su ciencia, es importante, este es un proceso nuevo, pero el departamento debe aprovechar este espacio que tenemos para trabajar, por un lado, con esa organización escolar en los tiempos del coronavirus y para hacer una reflexión sobre las deficiencias tecnológicas que existen en las comunidades escolares, no con el fin de sustituir la educación presencial, sino que la tecnología de verdad sea un recurso que asista a todo el mundo. Mire, quiero aprovechar, ya que la tengo aquí, para hablar de otros temas. ¿Cómo usted cree que el Estado ha enfrentado esta crisis del coronavirus? Es como la corroboración de toda la incompetencia burocrática del gobierno, de el desastre del Departamento del Trabajo, que eso llora ante los ojos de Dios. Hasta el tema de las pruebas, primero el escándalo de la compra de las pruebas, el que no se administren la que ya están, el que no haya la posibilidad dentro de un contexto limitado, ¿verdad? Porque estamos hablando de un país con una población relativamente reducida, que no se pueda manejar la estadística. Esto ha sido el desastre completo, la ingobernabilidad. Y hay mucha gente llamando, por ejemplo, a que hay que destituir al del Departamento del Trabajo, al del Departamento de Educación. Mira, yo creo que son personas que han demostrado su incompetencia, pero lo peor, Falú, es que yo no creo que nadie tenga la esperanza de que si se sustituyen, en efecto va a llegar una persona que va a manejar esto con capacidad, con compromiso. Ha sido desastroso, ¿verdad? Y en el medio de todo, no nos olvidemos,
gente que está sufriendo un montón. Aquí hay gente que no tiene 20 pesos para ir al supermercado. Eso es así. Pero mire esto, licenciada María Luz de Santiago. Para enviarle 20 pesos al ciudadano, hay que pasar por 800 procesos burocráticos complicados, difícil, pero para aprobar 38 millones de dólares y aprobar una transferencia de 19 millones de dólares, se tomaron un par de horas. Bueno, 20 minutos entre algunos de los trámites nada más y ya reglamentos que no estaban listos, autorizaciones que nunca se verificaron, funcionarios que no ejercieron su función ministerial. Uno ve... Bueno, aquí ven autorizaciones de compra antes de la misma compra. Antes de la compra. Y lo que... Cuando uno ve lo que está pasando en las vistas de salud, porque, oye, ¿cómo es que todo el mundo se reunió y se puso de acuerdo para que nadie hiciera su trabajo? No, chicos, no es eso. Es que este es el clientelismo político. Esto es todo el mundo buscando cómo generar ganancias para personas con vínculo al partido en el poder, con estrategias salud que las vemos repetidas en una y otra instancia con populares y PNP, como esto de las corporaciones, que un día, el martes creas la corporación y el miércoles tienes un contrato. O el jueves le cambias el propósito a la corporación y a los 2 días tienes el contrato para algo para lo que no están capacitados. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que en este momento pues toma unas dimensiones espantosas, porque cuando hablamos del tema de las pruebas y de la atención médica, no es en sentido figurado, que literalmente es de vida o muerte. Literalmente de vida o muerte. Sí. Pero como aquí no quisimos seguir con las mismas leyes que nosotros aprobamos, porque se supone que en el gobierno había una ley que planteaba el principio de mérito para uno tener una posición. Cuando eso se sí, pero está en algún libro de lepra, debe estar. Pero cuando usted ve estos funcionarios, mire, ayer yo escuchaba a una funcionaria que me daba hasta pena, porque esa es la verdad, que le preguntaron, oiga, pero usted aprobó la compra, y dice, no, yo no la aprobé, yo firmé el documento, y cuando le leen el documento decía, yo fulano de tal apruebo tal cosa. Si usted puso su firma y usted está aprobando. Y ha sido la constante en todos los testimonios, gente que no hace el trabajo por el cual el pueblo de Puerto Rico le paga. Y mira, Salud, estamos viendo esto a través de la Comisión de Salud y un poco la gente lo sigue, ¿verdad? Casi como si fuera el novelón, que es una cosa tristísima. Pero es que toda esta información, si el gobierno estuviera en manos de una persona responsable, tú no tienes que esperar a ninguna vista, ni para esto, ni para los vagones, ni para el almacén de Ponce. Tú llamas a capítulo a todos los que te responden y que todo el mundo diga lo que hizo y lo que dejó de hacer. Pero no existe esa posibilidad de rendición de cuentas. La pregunta ahora va a ser, más allá de lo que pase en las vistas, ¿va a haber consecuencias para esas personas a las que todos hemos visto declarar que no hicieron lo que se suponía que hicieran? O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, la de gerencia y presupuesto, la directora que te dice, pues yo no hice nada, pero ¿cómo que no hiciste nada? Es que ese nivel de complacencia, con eso hay que acabar hasta que aquí no haya consecuencias personales para la gente que lo ha hecho mal. Vamos a estar condenados a repetir esta historia, sabrá Dios cuántas veces. Pero uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, y yo sé que posiblemente a usted le va a coger el pique, pero usted sabe que yo soy el dueño del pique y eso siempre tiene que estar ahí. El problema que hay es que mientras sigamos acomodando a la gente simplemente porque pertenecen al partido político, vamos a tener estas consecuencias. Claro, no, pero yo voy a ser la primera. Y aquí, y aquí los populares acomodan a su gente, aquí los PNP acomodan a su gente, aquí los independentistas acomodan a su gente. Y si Victoria Ciudadana llega, va. Pero los independentistas no hemos estado en ninguna posición de acomodar gente, Falú. Yo no tengo ninguna capacidad de nombrar ni en presupuesto y gerencia, ni en el Departamento de Hacienda, ni en el Departamento de Educación. No, eso no, pero no. Cuando está en la legislatura tiene el poder de nombrar a alguien que responda al PIB. Cuando está en la Comisión Estatal de Elecciones también, bueno, claro, obviamente los legisladores van a tener personas que son afines con las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Digo, nada más faltaba que yo tuviera una persona, por ejemplo, que un legislador tenga en su equipo a alguien que no cree en un sistema universal de salud. Está fuerte, ¿verdad? O alguien que crea en la privatización de escuelas.
Una persona que no cree en eso no puede moralmente realizar bien una función. Eso es muy distinto, las personas que asisten en el trabajo político, a las personas que representan al pueblo de Puerto Rico. Es completamente distinto. Yo no pretendo que en los asesores de un PNP, un popular, en la Cámara o en el Senado, tengan independentistas que piensen como yo. Pero sí pretendo que en el Departamento de Hacienda y en Educación y en Gerencia y Presupuesto y en el Departamento de Comercio estén personas que no respondan a los partidos, al que sea, al que sea. Y aquí tenemos que darnos la oportunidad, caramba, Falú, de no todos los seres humanos son iguales, ni todas las instituciones son iguales. Claro. Hay gente que puede hacer las cosas bien, aquí hay gente súper capaz. Lo que ocurre es que todo esto que estamos viendo no solamente hace daño en lo inmediato, Falú, esto le genera un mal nombre a la gestión pública y a los puestos públicos, que entonces la gente buena y decente y capaz, que no se prestaría nunca a todos esos chanchullos que hemos visto en la compra de pruebas, el día que alguien los llama, no quieren meterse en esto, o sea, terminan desprestigiando el trabajo para el pueblo de Puerto Rico. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que estamos viviendo ahora mismo, porque tenemos gente incompetente, incapaz, que llegan a ocupar posiciones simplemente, como dirían popularmente en la calle, por lamber ojos. Pero, de nuevo, todo eso tiene remedio, ¿verdad? Aquí hemos visto que hay una gente, y hay que decirlo, tienen nombre y apellido, que han sido responsables de lo que está pasando. La gente tiene que decidir si es este el tipo de gobierno que quieren de ahora en adelante. Y eso lo atenderemos en noviembre, pero mientras tanto, Salud, un poco para volver al tema con el que empezamos, nosotros estamos proponiendo que en el tema de educación, que ese regreso, que se atienda de forma seria. Aquí no puede ser el pulseo, no puede ser el retener información, hay que convocar a los representantes de las comunidades escolares, hay que preparar una organización escolar que tenga sentido, hay que educar a las comunidades y a las familias sobre cómo va a ser ese regreso a la escuela. Y si se deja para julio o para agosto, va a ser muy tarde. Es ya, tiene que ser ya, ahora que empezamos mayo. Mire, hablando de que tiene que ser ya, sí, mayo es un mes sumamente importante. En mayo... el mes de la radio. No, número uno es el mes de la radio y número dos mes donde las glorias ven la luz. No. ¿Es tu cumpleaños? No, tranquilo. Porque estás ahí tan entusiasmado. No, mire, ahora que estamos hablando de mayo, mañana es 1 de mayo. Mañana es el 1 de mayo. Nosotros hemos hecho una convocatoria al trabajador a las 6:30, a la hora que suena la alarma. ¿Cómo que una convocatoria? Oye, déjeme decirle algo. Quiero felicitar al funcionario que programó el sistema de alarma que nos mandan a las 6:30 porque no falla. Caramba, algo tienen que poder hacer bien, ¿verdad? No, por eso, pero... Ay, mira, lo va a poner para las 6:30. ¡Wow! ¡Premio Nobel! ¡Suena a las 6:30! Pero por lo menos a las 6:30 no falla eso no falla. Así estamos, ¿no? Hay gente que se contenta con eso. Deben utilizarlo, el que programó la alarma, para que programe el desempleo, para que programe los 1,200, para que programe las ayudas al pueblo. Deben contratar... Hay que ver quién es, Sí. No, pero broma aparte, lo que le quería decir, y cómo va a ser esa manifestación, cómo va a ser, porque estamos en tiempos diferentes. ¿Cómo va a ser el cacerolazo un 1 de mayo? A las 6:30, todo el mundo desde su casa, desde el espacio en el que se encuentren, todo el día además enarbolando la bandera de Puerto Rico, el que esté en su casa desde el balcón, desde la ventana, el que tenga que salir desde su carro, utilizando las redes para expresarnos. Mira lo potente que es el poder de las redes. El tema de los comedores escolares, Falú, no nació en el gobierno. Eso fueron reclamaciones de las organizaciones magisteriales, de las comunidades, de grupos como los de los comedores sociales, que vimos los arrestos ahora, el arresto ahora. Eso salió de la gente de abajo, de la gente que trabaja con las comunidades que de verdad necesitan. Y tanto se pudo, y claro, y los abogados también que llevaron el pleito. Importante también señalar que eso verdad, fue un señalamiento que llevó a reflexionar al Estado y ya comienza la utilización de los comedores escolares. Espero yo que de una manera justa, ¿verdad? Y no solamente para que los alcaldes se tomen videos y los suban a las redes
del Estado, ¿verdad? No utilizando los espacios del gobierno municipal para promocionarse ellos mismos. Mira, yo no me he dado cuenta y ahora que miré para aquí para el reloj ya son las 12:54, se me acabó el tiempo. Ya estamos. Sí, ya lamentablemente se me agotó el tiempo. Más adelante la tendré nuevamente aquí en el programa, dialogando sobre otros temas y eso. Vamos a ver qué pasa. Ya el licenciado Eddie López está listo para el programa de frente, que es lo próximo aquí en Noti1. Así que, licenciada María de Lourdes Santiago, muchas gracias por haber estado un ratito acá en el programa. Muchas gracias a ti, gracias a los que nos escucharon y a todo el mundo. Sí,